tendencias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero, Prensa Radial, SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Ya tenemos la presencia de un grato amigo, el ingeniero Carlos Guerrero, economista Carlos Guerrero, con quien haremos información. Señor economista, buenos días, bienvenido. Bueno, los temas económicos, los temas sociales y políticos del Ecuador son los que generan actividad, no solamente periodística, sino también actividad política que tiene que estar enlazado con el contexto mundial. Señor economista, buenos días. Pablo y Lindo, realmente es un gusto inmenso a los tiempos, a los años, encontrarnos en una mesa de una cabina de un medio alternativo de comunicación. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarles. Han dado un salto gigantesco en lo que tiene que ver con las comunicaciones en la ciudad y provincia de Loja. Señor economista, bueno, muchísimas gracias por estos. Simplemente hay que aplicar lo que está la tecnología allí disponible para cualquier contextualización. Y en este aspecto, por ejemplo, usted topaba algo que dice grandes verdades y grandes realidades. Un medio de comunicación alternativo. Eso es lo que ha necesitado Loja. Una alternativa diferente, no solamente en lo económico, no solamente en lo social, sino también en lo político, señor economista. ¿Cómo Loja se encajonó cuando hay mucha potencialidad, señor economista? Sí, en realidad el Loja, yo he dicho, es la gran ausente del gran debate de la política nacional. Uh-huh. Y justamente porque hemos estado viendo los problemas del billonaco hacia acá. Yo creo que es importante, y además yo creo que también tenemos mucha corresponsabilidad de los ciudadanos. En ellos también las universidades. Yo los conozco a ustedes, es una trayectoria que tienen periodística y tienen una amplia experiencia, y también la tecnología está ayudando a romper esos límites. Creo que es la mejor manera de democratizar la comunicación, de dar a conocer las propuestas de Loja al mundo sobre realmente cuáles son los puntos potenciales para el desarrollo y cómo podemos tener una Loja próspera, una Loja que garantice empleo, que garantice productividad al país y a los ciudadanos que habitamos en esta tierra. Señor economista, usted dice, o le entiendo esa puntualización, la tecnología está rompiendo esquemas en la provincia de Loja que a lo mejor van a ser el detonante. Estamos hablando de la tecnología que puede ser el detonante de un éxito a futuro de la provincia de Loja. Totalmente, este rato nos están viendo en todo el mundo. Uh-huh. Y Loja tiene mucho que aportar. Ayer yo estaba preparando esta entrevista, decía, bueno, Loja, tenemos que pensar de manera inteligente y creativa cuáles son los segmentos de desarrollo de Loja. Loja tiene una reserva de biosfera importantísima en el país y en el mundo. ¿Por qué no apostarle al tema de los servicios ambientales? Loja tiene una universidad de punta a nivel nacional e internacional que está en los primeros lugares en la publicación de papers científicos. ¿Por qué no apostarle a un valle tecnológico en Loja? Y eso nos puede ver el mundo. ¿Cómo no garantizarle, por ejemplo, o hacer gestiones a nivel mundial, ahora que en Europa está de moda garantizar a los ciudadanos la renta básica incondicional? Es decir, que todos los ciudadanos tengan una renta básica para que puedan satisfacer sus necesidades fundamentales. Por ejemplo, esa política, garantizarle a nuestros agricultores, a nuestros campesinos que están cuidando el bosque seco en la provincia de Loja. Y otras alternativas como, por ejemplo, las cadenas productivas, incorporar valor agregado, el tema cultural. Loja tiene un festival de artes vivas en poco tiempo. ¿Por qué no aprovechar para potenciar el tema que tiene que ver con la industria audiovisual y una serie de potencialidades en el campo académico, científico, turístico? A mí me parece que Loja tiene que dejar de debatir el tema de los proyectos de agua potable. Esos temas deben ser ya resueltos desde una perspectiva técnica, ya no política. Vamos, ¿cuántos años en este tema? Tenemos que romper esquemas y ir más allá a una nueva economía que el mundo lo está promoviendo. Señor economista, yo le entiendo claramente a usted una definición muy correcta y que a lo mejor no la hemos pensado los lojanos, en el sentido que la tecnología va a derivar y a generar un nuevo esquema de participación política de los lojanos.
Estamos hablando, por ejemplo, de mentes caducas en la política, hablemos del alcalde del Cantón Loja, hablemos del prefecto de la provincia de Loja, y otros singulares personajes de la política que no trascendieron, porque simplemente afincaron ese pensamiento en cosas tan pequeñas y minúsculas cuando Loja tiene un horizonte muy potencial. Bueno, en realidad tú has nombrado dos realmente personajes de la política local que yo creo que hay que romper esos esquemas del pasado. Claro. Yo creo que cumplieron su etapa, aportaron desde su perspectiva al desarrollo de Loja. Creo que pueden haber elementos que pueden ser útiles en el campo de la administración de la cosa pública, pero lo que ¿Pero se requiere... útiles en qué sentido, señor economista? Usted decía, por ejemplo, seguir tratando el tema del agua potable durante 40 años como un tema político. Yo creo que allí hay una gran debilidad. Lo que yo requiero que Loja requiere otra visión. Sí, debemos ser más audaces en nuestros objetivos. Perfecto, me parece bien esa palabra. ¿Hacia dónde queremos llegar? O sea, ya realmente el organizar un zoológico, el decirle al pueblo de Loja que vamos a hacer un canal para darle agua a Catamayo, o sea, son temas realmente que a Loja no le aportan mayormente en lo que tiene que ver para mejorar las condiciones de vida de los lojanos. Ya los gobiernos locales actuales tienen que pasar de esa discusión. O sea, que en pleno siglo XXI se debe entender que están ya resueltos, o sea, que los servicios básicos como agua potable, alcantarillado, recolección de desechos sólidos, son temas que eso tiene que hacérselo de manera normal, como cualquier institución ya en pleno siglo XXI. Tenemos que apostarle a un nuevo tipo de visión. Y esa visión, lo que acaba de decir hace un momento, o sea, apostémosle al tema de la nueva economía, y donde la tecnología realmente nos acorta distancias. Se ha dicho que Loja, el gran problema para no desarrollar la industria son las distancias. Pero con estos medios de comunicación, la economía simbólica, la economía del conocimiento, el arte, la cultura, el tema de las patentes, el tema de los servicios ambientales, no podemos tranquilamente generar una cantidad de recursos importantes para poder canalizar el desarrollo industrial y cultural de Loja, Pablo, me parece a mí. Claro, y yo le entiendo también otra situación, señor economista, de que los medios de comunicación deberían de reflexionar su base comunicativa para poder entender las potencialidades de Loja y también para poder entender el recurso humano existente en este Efectivamente, los medios de comunicación tienen un papel fundamental en el tema de democratizar los aspectos de la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, ustedes son los que, con la opinión ciudadana, imponen la agenda territorial en el campo de la discusión política, económica y tecnológica. Por ejemplo, si es que nosotros, o si el señor alcalde tiene una iniciativa, y esa iniciativa no es relevante para el desarrollo de Loja, si bien es cierto, pueden hacer una cobertura por garantizar el tema constitucional del Código Orgánico de Comunicación, pero darle mayor importancia de lo que se merece un tema puntual, realmente también es corresponsabilidad de los ciudadanos y los medios de comunicación. Claro, pero para eso la tecnología nos ayuda y nos permite difundir mensajes muy coherentes que pueden ser enlazados a nivel mundial. Y por ejemplo le contextualizo en que el mensaje que se dio hace unos 6 meses aquí en la ciudad y provincia de Loja fue el tema de las jirafas, mientras que en este medio de comunicación estábamos abordando el incremento del Producto Interno Bruto provincial y cantonal, no solamente para acrecentar las arcas fiscales del Estado ecuatoriano, sino para traer capitales externos, señor economista, para inversiones económicas. Entonces son mensajes muy diferentes. Claro, pero el tema de las jirafas desbordó al tema muy legítimo y válido que ustedes estaban planteando, como es cómo mejorar el Producto Interno Bruto provincial, que dicho sea de paso, es un producto muy pequeño, o sea, comparado a la economía de Imbabura, de Cotopaxi, o sea, realmente los lojanos no hemos despegado. Ya llevamos mucho tiempo en las apuestas productivas de la provincia y no hemos podido apuntalar realmente los segmentos de la economía que nos puedan vincular con el mercado nacional e internacional. Yo creo que es el gran reto de la nueva clase política en Loja. Clase política y también de comunicadores y de comunicadores y medios de comunicación. Y los actores sociales en general. Porque darle agenda abierta a un tema de las jirafas que más genera gasto económico a una ciudad, cuando se debe de tratar, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de una provincia a profundidad. Bueno, y ya no hablemos mucho de las jirafas ya están aquí en Loja, hay que hacer más bien una campaña para ver qué se les da de alimento a estos pobres animalitos, porque me temo que... ¿Cuánto va a aportar usted para poder alimentar a esos animales? Me temo que no hay presupuesto para darles una alimentación adecuada,
técnicamente, o sea, sostenida, o sea, realmente ese es un tema. Pero en fin, ya dejémonos un ratito de las jirafas, porque si no, estamos realmente, porque mire, este es un tema de estrategia política, o sea, la gente no tiene una comprensión política, no es un caso así tan irrelevante, ¿no? Las estrategias del medioevo político decía, genérate un evento espectacular que genere la atracción del público y conviértate en el centro de la atención. Pan y circo. Pan y circo, lo que tú dices siempre, Pablo. Ahora, economista, por ejemplo, estamos en un nuevo momento político del Ecuador. Yo escuchaba a las autoridades de la provincia de Loja que con el presidente Moreno las cosas van a cambiar en la provincia de Loja, pero no tenemos claro hacia dónde queremos caminar en una directriz sólida y concreta políticamente desde la provincia de Loja, señor economista. Bueno, yo creo que lo que estamos conversando ya son algunas pinceladas, pero surgen de un nuevo tipo de visión hacia dónde dirigir Loja. Yo creo que sí se está discutiendo mucho en las universidades. Hace falta que realmente eso se debata más ampliamente. Yo tengo mucha fe en Loja, tengo mucha fe en la potencialidad de las universidades, en la nueva clase política que está surgiendo en los lojanos. Hay gente con ideas renovadas, gente que necesita la oportunidad, un espacio como estos, un espacio en el debate de la política nacional. Y yo creo que Loja, en este nuevo régimen de Lenín Moreno, va a tener la posibilidad de poder apuntar a una propuesta seria. Y dicho sea de paso, el presidente de la República ha dado señales muy claras de un nuevo estilo y contenido de gobernar el país. Hay más apertura, vemos que los sectores que se sentían relegados en la administración anterior se sienten más seguros, con mayores espacios de participación, y es más, ya ha dado algunas señales claves y fundamentales para gobernar con todos los ecuatorianos. Le puedo señalar 5 señales que ha dado el presidente de la República en tan escasos 20 y más días, ¿no? Por ejemplo, el primero, el tema que tiene que ver el combate a la corrupción. O sea, asistimos a una medida de trascendental importancia que la oposición política no lo quiere reconocer. Por ejemplo, el dar el apoyo político al fiscal general para que haga un allanamiento a la casa del Contralor General no es un tema menor, es un tema que tiene una importancia fundamental. O sea, están empezando a poner la casa en orden por donde tiene que empezar a ponerla. Segundo tema que le quiero decir, el tema de la conformación del Comité de Transparencia y Anticorrupción. Si bien es cierto, hay críticas por la conformación de este comité, pero es un gran avance para que se encargue de analizar cuáles han sido las medidas eficaces y las que han fallado en el combate a la corrupción en estos últimos 10 años. Otra medida importante que yo me acabo de enterar el día de ayer es el haber resuelto o zanjado el conflicto con la Universidad Andina. O sea, eso me parece importantísimo, que el presidente de la República, a través del secretario técnico de la CENACIT, haya dado una señal de decir, bueno, sistema universitario, vamos a tener un nivel de coordinación fluido, de respeto, les vamos a tratar igual que todas las universidades, y ese problema académico y que se convirtió en un problema social se ha resuelto. O sea, son buenas noticias. Otro tema, la voluntad política que tiene el presidente Lenín Moreno de reformar el Código de Comunicación. Me parece fundamental, le ha dicho muy bien, o sea, que se hagan mesas de trabajo, que los propios comunicadores den propuestas donde se tiene que reformar. Me parece que eso es el otro tema, el tema de conformar el gabinete, un gabinete con empresarios y un gabinete con personas que tienen también vinculación social y político. El Consejo Consultivo Tributario Económico, o sea, donde está de carácter mixto, o sea, y realmente en poco tiempo ha dado señales que los ecuatorianos pues sí podemos gobernarnos, sí podemos administrar un país con diálogo, con las manos tendidas y los brazos abiertos, como él mismo lo ha señalado. Claro, del idealismo pasó al pragmatismo, que es lo más lógico. Sí. Pero en este pragmatismo, señor economista, que usted manifiesta del presidente Lenín Moreno, ¿cómo entender, por ejemplo, desde la provincia de Loja, cuando políticamente no escuchamos nada claro de nuestros líderes o de nuestros gobernantes? Por ejemplo, el tema de corrupción. Allí hay una gran posibilidad no solamente de gestar ordenamiento constitucional, sino ordenamiento jurídico secundario para poder no solamente combatir, sino que sea una estructura jurídica que permita sancionar y juzgar casos de corrupción. Bueno, yo realmente creo que tenemos que pasar del repudio, del rechazo a la corrupción, a propuestas realmente viables de cómo evitar en el futuro que estos actos de corrupción que no solamente afectan a los ciudadanos, sino a la democracia en general, no se vuelvan a repetir.
Yo creo que en Loja podemos debatir esos temas y no hemos visto a las autoridades locales ni a los líderes políticos locales tener planteamientos claros como para cómo poder evitar o combatir la corrupción. Yo le voy a dar unas 3 medidas. Perfecto. O 5 medidas. ¿Qué se debe hacer? Por ejemplo, y que no se está tomando en la agenda del debate local. Me parece que en el tema de las empresas públicas se tiene que acabar definitivamente con el tema famoso del giro del negocio. ¿Qué es el famoso giro del negocio para que la gente que nos ve y nos escucha entienda? El giro del negocio es un esquema, un mecanismo que la ley de contratación pública, la ley de empresas públicas, les facilita a las empresas poder diseñar sus propios mecanismos de contratación. Y que luego de haber contratado, haber hecho la compra o la adquisición, únicamente pueda publicar en el portal de compras públicas. O sea, eso le da un margen de maniobra para hacer cualquier cosa dentro del marco de la ley. Es decir, que ese esquema de el famoso giro del negocio se elimine y que las empresas públicas entren a concursar, entren a desarrollar sus procesos de contratación de acuerdo a la ley y estimulando la competencia, la transparencia, la economía, la calidad y la eficacia. Primer tema que no se ha escuchado debatir eso a nivel local ni tampoco nacional. Es interesante el tema de las empresas públicas. El segundo tema tiene que regularse las famosas alianzas estratégicas que las empresas pueden hacer con países, como por ejemplo las famosas alianzas Ecuador-China, Ecuador, el resto del mundo. Así ahí tiene que regularse, tiene que buscarse figuras que garanticen también la transparencia y el beneficio y el interés común de los estados intervinientes en las alianzas estratégicas. Otro tema, el tema de la conformación de los directorios de las empresas públicas. Es decir, actualmente los directorios están conformados por un delegado del presidente, las emplades y un organismo del ministerio afín a la empresa pública. ¿Por qué no cambiar en que los directorios estén conformados por personas con experiencia en el campo, en la temática de la empresa pública y que tenga una experiencia profesional, o sea, y una experiencia empresarial, de tal manera que el criterio que predomine sea la meritocracia, el conocimiento, la técnica y no la política? Entonces yo creo que ahí y hay un sinnúmero de temas que podemos plantearlo y de esa manera. En el tema político, ¿qué podemos hacer? El tema de la muerte civil, o sea, la pérdida de los derechos políticos de por vida a las personas que sean sentenciadas por actos de corrupción. Es un tema. El otro tema que tenemos que desarrollarlo, el tema de empoderar a la ciudadanía para que pueda canalizar los actos de corrupción que pueda detectar. O sea, hay una serie de iniciativas, pero eso no se ha debatido. Claro. Hay pero usted me dijo varios aspectos que merecen preguntarle, pero uno de ellos es, el economista Carlos Guerrero está cerca del señor presidente Lenín Moreno en lo que sería, porque estamos hablando de romper un modelo diferente, porque usted me habló un modelo, por ejemplo, el tema de las empresas públicas y también el tema de los compromisos internacionales, el tema de la corrupción, es un modelo de hace 10 años que estuvo aquí. Usted me está hablando de una nueva reconfiguración de lo que sería la forma de gobernar. Pablo, no es de 10 años. O sea, esto es de la vida republicana. O sea, si no recordemos el tema de los recolectores de basura en Guayaquil, el Rangasí, pues si somos otros de la misma generación, los temas de las muñecas de trapo. Y no solamente por ahí, el tema cuando Dajic fue el impulsor de la ley financiera en el Ecuador, la ley Trole. Ahí se dio cabida a una serie de corrupciones legales. O sea, antes de los 10 años la corrupción era legal, podemos decir entre comillas, legalizada. Realmente yo creo que en esta época han habido avances importantes en el campo de la inversión pública. Se benefició de una bonanza petrolera y de los precios de las materias primas, que eso también dio cabida para que se cometan actos de corrupción que deben ser combatidos. Pero sí necesitamos una asamblea firme y con un compromiso ético-moral a la República y no a un determinado momento de gobernabilidad. Pablo, yo tengo mucha fe en el nuevo régimen, en la nueva composición de la Asamblea Nacional. No, y usted lo ha descrito, por eso la pregunta en ese sentido. Yo le tengo mucha fe. ¿Por qué? Porque realmente el presidente Rafael Correa tenía una fuerza, un liderazgo, una potencia, o sea, por su propia característica, por su propio estilo de liderazgo. No hay que desconocer eso.
Y realmente hasta el tema de la relación poder-ciudadanos es una relación psicológica. Y el otro día leí un paper que los gringos lo tienen medido todo. O sea, ¿cuál es el comportamiento de los ciudadanos latinoamericanos con el poder, con las autoridades? O sea, hay una tendencia a una asimetría en la relación. Es decir, siempre nos gusta, como que le gusta a los latinoamericanos tener alguien a quien seguir, o sea, a quien obedecer, entre comillas. Yo creo que el actual presidente, que ha dado muestras de un nuevo estilo de gobernanza en el país, eso va a ser muy bien sintonizado, creo yo, en la Asamblea Nacional, en donde el debate empieza ya a deliberarse, ya se empieza a convocar al ex fiscal general de la Nación, va a acudir, está también convocado el Contralor General, empiezan ya a haber destellos de una fiscalización y legislación de acuerdo a cómo los ciudadanos lo exigimos. Claro, es interesante lo que usted puntualiza y sobre los temas económicos, sociales y políticos del Ecuador. Pero una inquietud que sí quiero que me la responda, señor economista. Usted está trabajando en el gobierno. O sea, más directa trabajar. Claro. Mire, yo le pregunto porque sería una buena oportunidad para poder mire, Pablo, desplegar lo que usted está manifestando. Mire, Pablo, yo en las elecciones, en 2006 me parece que fueron, yo fui candidato asambleísta por el Movimiento Poder Ciudadano, un movimiento liderado por el economista Diego Borja, que es mi gran amigo. Yo, a raíz de eso, tuve la oportunidad de ir a ser asesor en la Asamblea Nacional Constituyente de Diego Borja. Luego, el presidente Correa, en su primera etapa de gobierno, lo nombró a él de ministro de Política Económica. Yo fui su asesor y también cumplí funciones importantes. Y luego el presidente y Poder Ciudadano entraron en una tensión política. Diego salió del gobierno y yo continué en ese proceso como un funcionario público. Mi movimiento Poder Ciudadano me dio la libertad para que pueda colaborar técnicamente al gobierno. Yo acabo de cumplir mis funciones de asesor en la Asamblea Nacional y ahora estoy aquí en mi tierra, gustoso, feliz con mi familia y haciendo opinión y aportando con ideas nuevas a Loja. Y esa es mi realidad. Actualmente estoy dedicado a unos emprendimientos que tengo en Loja, la vida privada. Estoy gerenciando una empresa familiar en el campo florícola, con un hermano que tiene una plantación y exportamos flores desde Pauta, desde el Azuay a Estados Unidos. Estoy dedicado más bien a la empresa privada y a ganarme mi vida de manera decente y digna. Y con mi familia, ¿no? Claro. O sea, yo le preguntaba eso, señor economista, por una sencilla razón. Siempre hemos hablado de que ya hay cambio de gobierno y esa ha sido la política de Loja. Y ya tenemos nuevo presidente, Loja va a este camino, ¿no? O sea, el asunto es, claro, hay que ir a tocar la puerta, pero sabiendo qué llevamos para decir, esto es lo que queremos y queremos que el Estado invierta en esta provincia de Loja bajo estas perspectivas políticas. Entonces, si hay una buena relación, ¿por qué no afincar lo que hemos estado conversando durante estos minutos, señor economista? Bueno, yo creo que el desarrollo de Loja atraviesa más allá del buen lobbying que se puede hacer. Yo creo que eso también los lojanos tenemos que aprender, o hemos aprendido. No es de dejarle todo el poder a dos iluminados que tienen sus contactos en Quito. Esto se trata de un trabajo organizadamente, de pensar la política local y provincial, de movilizar a los ciudadanos con propuestas claves, y a fin de darle toda la potestad política al alcalde y al prefecto que se vayan a Quito a hacer lobbying, a que los reciban, a que presenten una petición. No, o sea, eso se acabó. Yo creo que esto es de un trabajo conjunto de todos los lojanos y para ello tenemos que generar mesas de trabajo, asambleas provinciales y este hermosísimo medio que nos conozcan a nivel del mundo y que nos escuchen en el Ecuador. ¿Qué pensamos los lojanos? ¿Qué estamos haciendo y hacia dónde queremos nosotros dirigirnos? En otras palabras, el economista Carlos Guerrero va a ser no solamente opinión política, sino acción política en la provincia de Loja. Exactamente. Nosotros esta es una acción política. Y nosotros estamos muy empeñados en reestructurar nuestro movimiento. Y le doy la primicia a usted. Creemos que podemos recuperar los caminos iniciales del proceso de la Revolución Ciudadana. Creo que hay condiciones. Y en eso hay que estar claros. O sea, yo me he puesto a pensar estos días y a reflexionar. Y he visto que mucha gente es fácil sumarse a una tesis de la opinión generalizada. En economía del comportamiento se conoce eso como efecto manada. O bien sea de la oposición o bien sea del régimen. Pero qué difícil es mantener una tesis centrada. Nosotros creemos que el presidente Lenín Moreno
tiene una tarea importantísima: conciliar el país, porque si hubieron tendencias. Claro. Liderar su movimiento interno, porque tampoco él puede confrontarse con Correa. Tiene que procesar el conflicto de manera democrática, dialogante. ¿Hay conflicto en esas dos partes fundamentales de la visión política? Usted sabe más que yo que los twitters que salieron la semana pasada del presidente Correa. O sea, eso como que tensó la cuerda. Pero bueno, ayer yo vi una foto que ya se sentaron a conversar. Eso es bueno para el país. La oposición y la gente que no comprende la política quiere que se genere una bronca, un conflicto, y eso no va a conducir a nada. Economista, algo muy importante que usted dijo, el efecto manada. ¿Cómo evitar ese clientelismo político, por ejemplo, en la provincia de Loja, que sí le ha causado tantos daños a la estructura económica, social y política de esta provincia? Al clientelismo político, yo creo con más democracia. Y la democracia es una forma de vida, y creo que los institutos de formación política tienen un papel fundamental que cumplir allí, y creo que debemos trabajar en los procesos de formación y liderazgo político de los jóvenes. Allí está realmente un gran semillero como para acabar con el clientelismo. Y bueno, yo creo que la propia fuerza de la realidad lo está terminando, porque fin boom petrolero, fin clientelismo. Y la gente tiene que empezar que militar en una política es para pensar en el bien colectivo y no en el bien individual. Ni hacer tranzas con favores, tú me das, yo te doy, sino pensar desde una visión mancomunada para el desarrollo conjunto de los ecuatorianos, y en este caso que estamos hablando de nuestra querida Loja. Claro, economista, por ejemplo, Charbel León nos dice lo siguiente: si cambiamos una ley que diga desvío de fondos públicos, cárcel 20 años, a ver quién roba. Es lo que nos dice a través de un mensaje en las redes sociales. El tema de la ley sobre el castigo cuando hay aspectos de corrupción, señor economista. Bueno, yo creo que otro tema es de que también tenemos que pensar desde que el lavado de activos no prescriba. Creo que es un tema grave. El que se pueda y mejorar los instrumentos de inteligencia en el campo de asignación de recursos es otra medida. Yo creo que los ecuatorianos tenemos un problema, nos complicamos en los debates grandes y elocuentes, y perdemos lo esencial, lo sencillo. Yo el otro día escribí en mi Twitter, decía, ¿por qué es muy fácil identificar focos de corrupción? ¿Por qué el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no aplica una encuesta de transparencia a todos los proveedores de las instituciones públicas que hacen contrataciones? Eso es todo. Eso es todo. Allí usted puede encontrar qué tan transparente fue en esta compra, en la ejecución de esta obra. O sea, a los que ganaron y a los que no ganaron. Si es el jefe o el intermediario, que sería el funcionario el que pide, por ejemplo, un porcentaje. Habría que pensarla, pero eso ya le da pistas. Claro. Y además no solamente va a dar pistas, sino va a moderar el comportamiento antiético de un posible acto de corrupción. Señor economista, ¿sería en lo público y en lo privado cómo? Ese es otro tema muy importante, porque hasta aquí lo que se quiere llevar en el debate es de que la corrupción solo proviene del lado del sector público. Uh-huh. No, la corrupción también en lo privado. Empieza en lo privado. Y ahí hay una simbiosis realmente terrible. Y hay que pensar en esa dimensión. O sea, se tiene que aplicar la ley del enriquecimiento no lícito, ¿no? O sea, el enriquecimiento que no está declarado. Y en el sector privado es lo que más existe. Y eso genera desigualdad, genera pobreza, genera realmente desconfianza en los procesos democráticos que tenemos en el Ecuador, en nuestra democracia. Señor economista, los derechos, por ejemplo, de la muerte civil, que se habla fuertemente en el Ecuador, ¿a qué niveles debería ser? ¿Únicamente niveles de derechos políticos o a niveles de ciudadanía en general? Porque también la Constitución dice el derecho al trabajo. Bueno, yo creo que es un derecho humano fundamental el trabajo. Uh-huh. Creo que ese tiene que ser la pérdida de derechos civiles, derechos políticos de por vida a la clase política. Me parece correcto por allí el asunto. Ahora, en esa contextualización, claro, es necesario y vital, por ejemplo, profundizar el debate sobre este tema de la muerte civil, en qué niveles y en qué rangos constitucionales, para evitar a lo mejor conflictos con derechos fundamentales de la humanidad, señor. Sí, o sea, el tema es que tenemos que garantizar el derecho
ciudadanos y humanos a todos los ecuatorianos. Pero si es que hay un grupo reducido de gente que está defraudando al Estado, a ellos hay que aplicarles todo el rigor de la ley, respetando sus derechos fundamentales como seres humanos, pero el tema de cortarles de por vida la posibilidad de ir a hacer más daño a los ciudadanos, de eso se trata. Claro. O sea, no se trata realmente de ponerle en un paredón, no, se trata de darle una censura, o sea, que los ciudadanos lo señalen claramente que ha cometido actos de corrupción, que se le niega de por vida sus derechos políticos, que es decir, que no puede volver a participar en procesos electorales para ser funcionario público, y que se le agotó su vida política y tiene que dedicarse a trabajar y a ganar su vida de manera digna. Perfectamente, señor economista. Muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial. Se nos quedó un pocotón de temas, Pablo. O sea, yo sé que va a ser actividad política de la provincia. Invítenme, vamos a estar aquí. Así que muchas gracias. No hay ningún problema. Muy agradecido y les felicito. Realmente su estudio es una maravilla. Me siento como en casa. Un hermoso jardín para los que no conocen esta cabina. Realmente esto es espectacular. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias. El economista Carlos Guerrero estuvo en Prensa Radial. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es